Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy mi intención es plantear cómo las experiencias con los juegos se encuentran ligadas al contexto en el que uno experimenta el juego en sí, cómo este transforma el juego en cuestión y lo vuelve algo especial para cada uno. Si bien todos coincidiremos en que hay juegos icónicos de la época en la que nos criamos, alabados por todos, y que todos estamos de acuerdo en que son súper buenos juegos, existe siempre uno o más juegos en particular que nos marcan como persona, sin quererlo. En mi caso fue la trilogía del Príncipe de Persia. Por lo tanto, empezaré contando cómo conocí la saga, y es que la primera vez que jugué a un Prince of Persia fue el juego del 89, el mítico Príncipe de Persia original, el Prince of Persia clásico, el que probé con unos 8 o 9 años en el computador de mi papá, y fue lo peor que me ha pasado. Y lo entiendo completamente que no me haya gustado en su momento, porque claro, era un juego que estaba hecho para gente que hace décadas atrás venía del arcade, de haber jugado al Street Fighter 2, que ya llega a la casa y se pillan al Príncipe de Persia. Quizás suponía algo revolucionario, innovador, algo interesante para la época, cosa que entenderán que para mí yo de niño, de cuando tenía 8 o 9 años, nunca fue algo interesante. Y no lo digo con el afán de decir de que el juego sea malo, sino que en verdad para mí no me interesó nada en su momento, nada del juego. Lo encontraba muy poco intuitivo y excesivamente frustrante para un niño de mi edad en ese entonces. Y de ahora también lo que ven de fondo es un gameplay mío actual, un actual gameplay mío jugando al Príncipe de Persia original, hoy día en 2024. Y como verán, valgo con neta y lo sigo encontrando igual de aburrido. Pero algo rescaté de haber jugado ese horroroso juego, y era que recordaba haber leído ese nombre anteriormente, Prince of Persia. Y es que resulta que yo en ese tiempo tenía la Play 2, la mítica PlayStation 2. Y en uno de los CDs que tenía, de tantos CDs que tenía de juegos pirateados, se leía Prince of Persia 3 en uno. Y yo dije, ajá, no puede ser, no hay posibilidad alguna, no hay ninguna posibilidad que este sea el mismo juego que tengo para el PC de mi papá, que el que está para la Play 2. Porque yo pensaba yo que era como un juego de Play 2 y ya existían cosas como Call of Duty Modern Warfare para ese entonces. Tenía que ser un juego distinto a la basurita de juego que jugaba en el PC de mi papá. Así que para calmar mi curiosidad, inserté el juego en la en la PlayStation. Y me salió como un menú, como el para elegir películas pirata, ¿cachai? Pero era como para elegir tu juego. Y salían tres juegos. Prince of Persia 1, 2 y 3. Pero con el nombre, pues sea Prince of Persia Las Arenas del Tiempo, War Within y Los Dos Tronos. Y yo elegí empezar por el 3. A pesar de que, claro, personalmente la carátula del 2 es la que más llama la atención a mí personalmente hasta el día de hoy, al enseñar al protagonista de una forma más como malvada, podríamos decir, comparándolo al niñito que es en el uno y al viejo del 3. No se ve tan viejo, pero más maduro se ve que en los anteriores. Y si vemos la panorámica completa, se puede entender al tiro a esto que, bueno, usted entiende a lo que me refiero de el camino del héroe. Está clarísima la historia, donde se puede deducir inmediatamente de estas portadas que en un principio es como un niño más ingenuo, inexperto, luego se echa a perder y se vuelve malo, pero finalmente vuelve a la senda del Señor y recupera su humanidad, y se redime al final de todos sus errores que cometió en el pasado. Un tremendo trabajo artístico que hacen los ilustradores con las portadas, donde se puede observar lo bien que representan esta historia que nos van a tratar de contar, pudiendo uno intuir de qué se va a tratar el juego ya al simplemente ver las portadas. Tema que me gustaría abordar en un video aparte, no sé si solo del Príncipe de Persia, o quizá en general acerca de cómo antes se ponía más énfasis en hacer portadas que te dan más información del juego que vas a jugar, de cómo son ya pocas las compañías que mantienen este cariño por enseñarte algo en la portada mediante un buen trabajo artístico y no se remiten a replicar el póster de Avengers Infinity War. No se juzga un libro por su portada, ustedes conocen el dicho, es lo peor del mundo, es mentira, totalmente fake. Para eso están las portadas, para juzgar el contenido, sino que voy a la tienda o busco en Steam y tengo por un lado al Animal Crossing y por el otro lado al Doom, y las portadas ya me indican que son, no puedo pensar que son lo mismo inmediatamente, pues si no, para eso le ponemos a todos los juegos League of Legends y se acabó. Y volviendo al tema, empecé con el tercer juego porque yo ya venía influenciado en mi mente de cabro chico, de niñito,
Yo venía influenciado por un suceso histórico en el cine, situándonos en 2008 más o menos. ¿Qué fenómeno había recientemente llegado a su fin, a su desenlace, hace un año aproximadamente? Así es, el Hombre Araña, el maldito Spider-Man, la saga de Sam Raimi, claro, la mejor trilogía de superhéroes del universo. Y es que hace poco más de un año se estrenaba la última película de la saga, Spider-Man 3, la mejor de todas, según mi opinión, y que pese a la dura crítica que la acompaña, es peliculón, y más encima si eras un niño como yo para esa época. Hoy en día todos te van a decir que de las tres, la tercera es la peor, que la 2 es la mejor, ya, ok, sí. Pero esa gente, esa misma gente que dice que la 2 es la mejor, está mintiendo y ellos saben que mienten. O sea, bueno, puede que sea la que mejor llevado a cabo está, etcétera. Pero esa misma persona que te dice, no, la 2 es la mejor por tal y tal y tal razón, cuando era chico y vio al Hombre de Arena, o vio a Venom por primera vez, o al mismo Spider-Man vestido de negro, fue lo mejor que le pasó en su vida. Con esta película culmina la trilogía que empezó el 2002, y seguramente la mayoría que está viendo este video haya disfrutado en cierta manera de esta trilogía tal como yo lo hice. Y si no, va a explicar que en esta última película Spider-Man gana su traje negro, y con este puesto se vuelve malo, como malvado. Y cuando se da cuenta que está muy malo, dice ya, ¿para qué tan malo? Y se pone buena onda de nuevo, y el traje negro se lo trata de quitar y se lo termina quitando porque es como una masita. Entonces se lo pudo finalmente desprender del cuerpo. Esta especie de dualidad del Hombre Araña se veía reflejada en los pósters que promocionaban la película, enseñando por un lado al Spider-Man que todos conocemos, al rojo y azul, y anteponiéndolo con el negro, el full black, el all black, su versión maligna, malvada. Pósters que cuando chico me volvían loco y me hacían que me pusiera a imaginar cualquier cosa de la película. Y bueno, cuando finalmente pude verla, me encantó y no me decepcionó en ningún aspecto, porque para mí era algo impresionante, increíble. Traían de nuevo al Duende Verde, ¿cachai? De la primera película, pero ahora como más cool, ¿cachai? Como más jovencito, con esa mascarita que se le abre así sobre capo. El Spider-Man peleando con ropa. Oh, eso fue espectacular. Ve a Spider-Man peleando como con su ropa de ropa normal, que andaba como con un vestón, ¿cachai? No, eso fue increíble. Y así fue como fiel al Hombre Araña y todavía alucinando por la tercera película. La portada del tercer juego del Príncipe de Persia, Los Dos Tronos, obviamente me cautivó inmediatamente, eligiendo empezar por ese juego. El Príncipe de Persia, Los Dos Tronos, para mí el juego más complejo en el que puede llegar al final del mismo. Yo que dentro de mi catálogo de juegos que había jugado, estaban juegos penquita, como juegos 2D primero que había jugado, estaban The Maze of Gallius, Mario Bros, algún que otro Sonic, este juego de Luigi que me daba un poco de miedo, un juego que mezclaba Mario con South Park, era pésimo y yo no sabía lo que era South Park entonces, y el mejor de todos, Gunner 3. Juegos que yo jugaba en el computador de mi papá y compartían todos un gameplay muy sencillo, o de plataformas, o de disparos, pero muy sencillo, siendo el más complicado el de Gallius, porque había que usar ítems, y en ese momento mi cerebro no me daba para abrir mi inventario, usar un ítem, o por ejemplo equiparme una armadura, era algo impensado. Yo no tenía idea, entonces simplemente daba vuelta en el mismo nivel hasta que me aburría y apagaba el computador. Y ahora hablando de juegos un poco más interesantes a los que había jugado, ya en la Play o en el computador, pero al menos 3D, estaban sí o sí Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, Jack and Daxter 2, Indiana Jones and the Staff of Kings, Lego Star Wars, un juego de los Simpsons medio extraño, GTA Vice City, Starkey Hatch, 102 Dálmatas, el Battlefront el que es súper antiguo. Bueno, no se me vienen mucho más a la mente, pero por ahora esos juegos que era notorio que poseían unas mecánicas un poco más avanzadas que el Gunner 3, y por lo tanto solo pude terminar el Lego Star Wars, el juego Indiana Jones y el 102 Dálmatas. El resto no fui capaz, incluso el GTA Vice City no fui capaz de pasarme la primera misión, no fui capaz de pasarme el maldito tutorial. Y aquí es donde entra el Príncipe de Persia 3, algo que se sintió distinto desde el primer momento. Y es que, como mencioné anteriormente, los únicos juegos que me había pasado para ese entonces era uno de Star Wars, otro de Indiana Jones y el de los Dálmatas.
¿Y qué compartían en común todos estos juegos, menos el de los Dálmatas? Así es, a Harrison Ford. Pero a pesar de compartir al mejor actor de todos los tiempos, también eran franquicias que me apasionaban desde que yo tengo memoria, desde que era chiquitito. Crecí viendo tanto a Indiana Jones pegándole a los nazis, como a Anakin Skywalker pasando al lado oscuro. Y convenientemente, los juegos acerca de estos personajes fueron justamente los que pude terminar. Y aquí es donde me surge una duda bastante grande. ¿Y si, por ejemplo, Jak and Daxter 2, que no me lo pude pasar, quizás no fue porque era muy difícil, porque era un juego imposible para mí? Quizás fue que no me lo terminé nunca, porque el juego era precisamente Jak and Daxter 2 y no era Indiana Jones y su amigo peruano en búsqueda del Motorola Moto G3. Quizás los juegos que nunca terminé no fue porque fueran muy difíciles. Pienso que quizás fue porque los personajes no me atraían lo suficiente, porque quizá la recompensa de llegar al final del título a costa de superar una sección que supone un desafío mayor, una parte muy difícil, no se sentía una oferta interesante al no tener un estímulo tan grande como controlar a Indiana Jones o pelear contra el general Grievous, lo que yo soñaba desde que tengo memoria. Por lo que si pensamos que esto es cierto, entonces el Príncipe de Persia Los Dos Tronos ya partía muy mal al ser una franquicia que no conocía y unos personajes que tampoco conocía, pero aún así me cautivó. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿existe un momento en el que el ser humano hace un clic y madura? Según estudios, el proceso de maduración del cerebro es un proceso continuo, que acentúa una maduración enfocada en toma de decisiones, anticipación, previsión y coordinación visomotora a una temprana edad. En general se considera que alrededor de los 6 a 7 años, un niño comienza a desarrollar sus funciones ejecutivas de manera más efectiva, desarrollo que avanza notablemente hacia los 8 o 9 años, lo que les permite abordar tareas académicas más complejas y mejorar su rendimiento en diversas asignaturas. Y así como yo, seguramente el juego que ustedes más atesoran de su niñez lo jugaron durante esta etapa, durante este rango de edad, durante estos años. Pero claro, este proceso es continuo y se desarrolla a lo largo del tiempo. Pero ¿existirá quizás, me pregunto, un día crucial para el ser humano en el que se desarrolla y finalmente es capaz de sentir interés por algo o de entender algo que ayer no podía? Mi pregunta es, ya expliqué cómo di con el juego y por qué me interesó tanto desde un inicio. Y de aquí en adelante el juego me encantó. Sin embargo, ¿por qué me gustó tanto? ¿Por qué me gustó tanto este juego y no otro? ¿Por qué no me gustó Jak and Daxter 2? ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado al Príncipe de Persia 3 meses antes? ¿O un mes antes? ¿O 5 días antes? ¿Lo recordaría de la misma forma? ¿O hubiera pasado desapercibido como muchos juegos a los que no les di importancia y ya tengo que hacer un esfuerzo mental para acordarme que realmente lo jugué? Por ejemplo, Jak and Daxter 2. A pesar de que llegué muy lejos en el juego y que no pude continuar porque yo recuerdo una misión a contrarreloj que era muy difícil. Y por eso lo dejé, porque estaba muy frustrado y dije, lo intentaba un día. Ya, ok. Después al día siguiente. Estuve así tanto tiempo que dije, ok, no juego más. Sin embargo, hasta ese entonces lo había pasado muy bien. Me encantaba y lo recuerdo con mucho cariño. Pero, si hablamos de los personajes de Jak and Daxter 2, solo recuerdo a Jax y a Daxter. Y 2 armas, si contamos como personajes, que serían la escopeta y un rifle como medio francotirador, y al Jack negro, a nadie más. Y de la historia ni hablar. Recuerdo que partíamos encadenados. Aquí después nombra un tal Praxis. Ya, listo. Nada más. No supuso nada más que una buena experiencia para mí. Todos cometemos errores. Algunos pequeños, otros grandes. Pero su error, cargado de inocencia y promovido por el orgullo, fue el más grande y terrible de todos. Y aquí es donde empieza El Príncipe, que empieza con una cinemática, que la primera vez que la vi fue como ver una película, donde se muestra cómo el príncipe, junto a su minita, van llegando en barco a Babilonia, hogar del príncipe, y de donde es, claro, príncipe. También se habla acerca del destino y de los errores que cometió el príncipe en el pasado, donde se hace un pequeño resumen del juego anterior, enseñando una historia súper interesante. Esta cinemática termina cuando el príncipe ya va llegando, a punto de llegar a Babilonia, y se dan cuenta que hay una especie de batalla en la ciudad, una especie de guerra, y cuando ven el barco del príncipe empiezan a atacarlo, hasta que lo destruyen.
naufragando tanto él como Kailina, y el príncipe pierde el conocimiento. Y habiendo pasado un rato, cuando se logra recomponer, llega a una costa y logra ver cómo unos soldados se llevan a Kailina, por lo que ahora su único objetivo es recuperarla. Aquí también, y de la cinemática anterior, se nos enseña cómo Kailina va a ser la narradora de la historia, pasando a ser un personaje omnisciente, que sabe todo lo que el príncipe hace y todo lo que piensa, incluso mejor que el propio príncipe. El príncipe avanzó por la región devastada, perseguido por visiones del pasado. De la taberna del puerto, donde había pasado tantas largas veladas, solo quedaban cenizas. Sabed que no era amor lo que lo motivaba, sino el deber. Yo era su responsabilidad. Él había hecho una promesa que ahora estaba rota y sin cumplir. Igual que con sus otros errores, el príncipe pretendía corregirlo. Un objetivo noble, sin duda, pero también egoísta, pues su motivación era aliviar su propio dolor. Por otra parte, teníamos diálogos del mismo príncipe, hablando solo, expresando lo preocupado que está por su ciudad, lamentando el desastre que está ocurriendo y las muertes de gente inocente, que claro, viene de él el mostrarse preocupado, pero no es lo que en el fondo piensa. O sea, claro que lo piensa, pero es lo que deja expresado al exterior, porque ya sabemos su principal preocupación, su principal objetivo. Lo que lo motiva realmente es cumplir su misión, rescatar a Kailina y no sentirse miserable él mismo por echar a perder todo de nuevo. Puedo sentir a los que han recorrido este lugar con intención de causar daño a mi familia. He pasado 4 semanas en el mar. Y cada día he soñado con mi regreso a Babilonia. Pero nunca, en ninguna de mis visiones de futuro, imaginé un regreso como este. Guerra. Es la única respuesta. Pero ¿guerra con quién? ¿Y por qué? ¿Dónde está la amable Asha que solía vender flores y frutas en su puesto ambulante? O los niños vagabundos que se metían en problemas como cualquier joven. Ni rastro de ellos. Esto demuestra que todavía le falta madurar al príncipe, y para esto es esta última aventura. Estos diálogos pueden pasar completamente desapercibidos a mi parecer, y son súper interesantes y aportan mucho a la trama. Pero yo recuerdo haberme sentido un poco incómodo con esta situación, con esta introducción, porque los temas que se trataban eran muy serios y era todo muy como una película que yo no iba a entender, pero sin embargo la entendí. Y ahí yo digo, ¿será que justo jugué este juego cuando mi cerebro ya era capaz de prestar atención e interesarme por estos diálogos, de entender y retener esa información, aunque no fuera tan didáctica ni tan entretenida como, no sé, Jack 2, que no tuviera tantos colores, que fuera más una historia más sombría, más adulta, por decirlo así, siendo una historia de superación, de madurar finalmente, de no dejarse llevar por las emociones, de redención, de finalmente entender que uno es responsable de sus actos y va a tener que lidiar con las consecuencias de los mismos. Y aunque tengamos como el príncipe un artefacto para retroceder el tiempo, de todas maneras tendremos que cargar con estas consecuencias, cosa que al príncipe le llevó toda la vida a entender, ya que del primer juego al último pasan 7 años. Que si bien es una conclusión y un mensaje súper cliché y súper repetido, no deja de ser algo importante y que, de la manera en la que está contado, tampoco es la más clara de todas, tratándose de cómo cuando al fin damos con la minita, el visir, antagonista del primer juego, se la pitea, creando así las arenas del tiempo, como se vio también en el segundo juego, infectando tanto al visir como a todos los presentes, es decir, a estos dos, este guatón y la flaca, los que después son los distintos bosses del juego, además del mismo príncipe que le entró a la arena directo al brazo, donde tenía la tremenda herida porque tenía esta cuestión como enredada, como de alambre, y ahora por eso se transforma en el super mega príncipe de 4, el Dark Prince, quien tiene una personalidad propia y vive dentro de él, hablándole durante toda su aventura y guiando al príncipe hacia el visir, pero intentando manipularlo para despertar su lado más oscuro, guiándolo a través de su ego, mientras el príncipe al principio ya se lo deja pasar, pero después trata de pelear contra él, contra su propio instinto de venganza para hacer las cosas bien.
Y para esto es esencial que aparezca otro personaje en la historia, que lo ayuda a despertar su lado más humano, quien es Farah, compañera que lo acompañó durante todo el primer juego, las arenas del tiempo, pero que ella no lo conoce, él no lo recuerda, porque su aventura juntos nunca ocurrió en realidad. Esto debido a que el príncipe, para vencer al visir en el primer juego, se vio obligado a retroceder el tiempo hasta el principio del mismo juego, cuando todavía no se conocían uno con el otro, por lo que solo él recuerda todo lo que vivieron juntos tantos años atrás, y para ella él es solo un extraño. Por otra parte, lo que sí es sencillo es el gameplay. No es un juego difícil, simplemente hay que seguir adelante y eliminar a los enemigos que te parezcan. Es muy lineal y el combate es entretenido, pero no es wow, oh, qué dificultad más gigante. Sin embargo, lo jugué yo cuando era muy chico y recuerdo peleas muy complicadas. Por ejemplo, la de los hermanos. Pelea en la que te encierran en un aro de fuego y pasa esto. Se nota que muy inteligentes no son y te enseñan claramente lo que hay que hacer, pero como yo era un novatillo, como era un primerizo en los juegos, me quedé estancado tanto tiempo, tantos días, que lo recuerdo hasta el día de hoy, hasta que de suerte entendí cómo derrotarlos, y claro, es tal cual como ustedes piensan. Esto claramente, en el minuto en que lo conseguí hacer, se me quedó grabado en la mente. Y esta mecánica se repite en muchos juegos, por lo que ya no suponía un impedimento el verme en esta situación de nuevo. Ya sabía cómo sobrellevarla y esto nos pasó a todos los que están viendo el video, todos aprendimos a la mala o nos tuvieron que enseñar si éramos muy perkines. Por ejemplo, en el mismo juego, Príncipe de Persia 3, un amigo que se había jugado los dos juegos anteriores, cosa que yo no había hecho, estaba complicado en este último porque no podía pasar al primer boss. Jajajaja, qué tonto, jaja, qué tarado. Pero era porque él no entendía una mecánica básica del juego, que se añadió en este último juego nomás, no en los otros, que consistía en apretar X cada vez que se iluminaba la daga del príncipe, y esto te permitía hacer asesinatos sigilosos, y también es requisito para matar a algún jefe. Creo que todos los jefes lo necesitan en realidad, incluso el último, el final boss. Y él no entendió mi explicación, no lo entendió. Yo quizá me expliqué mal, tenía ¿cuánto? 9 años, 8 años. Jugábamos a la escondida todavía, no creo que... Bueno, así que en el cumpleaños de otro amigo, él llevó su play y yo le enseñé a pasarse esa zona manualmente. O sea, le enseñé ahí diciendo, este botón tú vas a... y ahí él entendió. Claro, porque yo era un maldito genio para ese entonces. Y eso era fantástico, el que las cosas fueran boca a boca, que no haya forma de pasar una zona a menos que se te ocurriera o alguien te enseñara, porque antes, a los 10 años, podías ir a un grupo de niños hablando y quizás uno estaba contando cómo era su juego favorito. Y tú, como no lo habías jugado, solo lo escuchabas y decías, oh, ya, qué entretenido, así, pues, y decías, oh, qué buena, sí, me interesa. Y hasta ahí llegaba, no había nada que hacer. Esto me pasó mucho con Assassin's Creed, juego que era furor. Y yo lo escuchaba, pero lo más cercano que tenía en ese entonces de Assassin's Creed era Apollo Creed. Y murió en Rocky 4, película del 85. Nunca he jugado un Assassin's Creed. Y es que hoy en día si un niño escucha a otro hablar del LOL o del Assassin's Creed Black Flag, lo primero que va a hacer llegando a su casa o ahí mismo si ya todos tienen celular es buscar League of Legends. O qué es Assassin's Creed, por ejemplo. Y enseguida vas a ver quién ganó el mundial del LoL el año pasado, quiénes son los mejores jugadores, o cuáles son los 300.000 campeones que hay, o va a poder entrar a la wiki de Assassin's Creed y leerse toda la historia si quiere de todos los juegos que existen. Antes no había forma de saberlo más que ninguna, porque no hay internet, jajaja, qué entretenido. Y si tenías, uno no tenía la expertise suficiente para usar el computador a su antojo. Yo recuerdo cómo mis primos grandes me mostraban videos musicales o de miedo en YouTube usando el computador de mi tío, que sí tenía internet. De hecho, yo iba muchas veces a la casa de mi tío solamente para usar mi Facebook y jugar al Pet Society. Y no estaba tan involucrado en el mundo digital como para buscar qué era el Assassin's Creed o el juego que había escuchado hoy día, ¿cachai? No,
Yo sabía que eran juegos, entendía, lo pasaba bien escuchando a mi amigo hablar de lo bien que lo pasaron jugando a el GTA San Andreas, pero hasta ahí llegaba, no, tampoco me interesaba mucho, yo estaba feliz con mis juegos, jugando mi jueguito y se acabó. Hoy en día los niños están muy acostumbrados al internet. Y si te interesa un juego, existen capturas, reseñas, trailers, etcétera, antes siquiera que el juego esté disponible. Y como ahora todos disponen de computadores portátiles a los que se les da acceso a muy temprana edad y por tiempo ilimitado, si un amigo les cuenta que salió el God of War Masacre en el Estadio Regional 27, él se va a meter a Steam, lo va a revisar y va a compararlo con G2A, con Eneva y va a decir, me lo compro pasado mañana porque está a 5.000 pesos. Antes mandaba el boca a boca, podías ir a una tienda de juegos y de todos los juegos que hay, tú te ibas a fijar solamente en ese que te habían contado tus amigos, que era brutal porque descuartizabas a todos y apenas iniciaba peleabas con un gigante de hierro. Y que seguramente tu mamá no te iba a dejar jugar. Y no es que yo a los 8 o 9 años haya ido a tienda a comprarme juegos, pero sí me gustaba entrar y mirarlos, porque seguramente los 40 juegos que habían pegado en la pared iba a conocer 3 o 4 que ya haya jugado o que algún amigo me haya hablado de eso. A eso es lo que me refiero, que uno estaba en cierta medida limitado. Hoy en día conseguir un juego es más fácil que nunca. Un niño de 10 años con un buen tutorial de YouTube de cómo usar uTorrent puede jugar hasta el juego más nuevo que haya salido. Puede jugar del juego más antiguo al juego más nuevo que haya salido. Al juego más nuevo que haya. Hoy en día creo que esto ha arruinado un poco esa cosita rica de quedarse estancado en un juego, ya que todo se sabe. O sea, seguramente el que nunca haya jugado Dark Souls sabe que este NPC es malo. Probablemente el que nunca haya jugado League of Legends sabe que Ahri es esta zorrita y Bran es este maleducado. El que nunca haya jugado Zelda sabe que Zelda no es este de aquí, porque ya la información se gana sin quererla. Existe tal disposición de la información que, mientras fui creciendo, disponiendo de internet y utilizándolo cada vez más para cosas más interesantes, aprendiendo a cómo interactuar con las páginas, que por ejemplo un engranaje son las configuraciones, que si salen personitas son tus amigos, a minimizar las pantallas, qué sé yo, aprendiendo de a poco a buscar información en internet. Y una vez me encontré capacitado para usar el computador y el internet a mi antojo, no fui capaz de prohibirme el buscar cosas que no quería buscar. Como fue por ejemplo el final de Bioshock Infinite, cosa que yo no quería saber, pero me ganaron las ansias y lo terminé viendo en un videito, arrepintiéndome al instante y por el resto de mi vida, porque yo quería vivir esa experiencia de pasar a través de todo el juego, de jugarlo yo y al final del juego caminar por ese muelle en el que todo sale a la luz. Ahí aquello que se ve de fondo eres tú y Elizabeth yendo a otro sitio desde otro lugar, porque todo está pasando a la vez. El primer juego que compré en Steam en mi vida fue el Bioshock 1, el 2014. Bueno, un tío me lo compró porque yo no tenía cómo comprar por internet en ese entonces. Y fue el Bioshock 1 debido a las maravillas que había oído de él. Ya no de mis amigos, sino de gente de internet que hablaba cosas que yo quería oír. Y me encantó. Un tiempo después jugué el 2. Y entre que terminé el 2 y me compré el Infinite, pasó un tiempo considerable porque mi tío no estaba acá en la casa siempre. Entonces yo lo sentía como una molestia el pedirle que me hiciera el favor de comprarme cuestiones por internet. Y así fue como sucumbí a ver un gameplay del Bioshock Infinite. Me encantaba ver gameplays, pero me arruinaron una de las experiencias que más me hubiera gustado vivir yo mismo. Por lo mismo, cuando salió el DLC Boreal at Sea, fui más fuerte que antes, pero terminé viendo igual un video que mostraban el final. ¡Qué rabia! Aún así, lo jugué y pude entender mejor de qué se trataba el juego. Y así con un par de juegos más. Ahora, en 2024, sí que soy más fuerte y consigo, por ejemplo, limitarme a ver poco acerca de los juegos de Spider-Man, por ejemplo, porque con solo ver los trailers y algunos pedazos de gameplay que mostraron, sé que es un juego que en el futuro me encantará el jugarlos y descubrir lo que tienen preparado para uno. Todos vivimos en el tiempo que nos tocó. Yo nací en el 2001, por ejemplo, y mi experiencia es esa, pudiendo vivir este avance de la tecnología desde el punto de vista de un niño, enamorándome de la época en la que nací y
viví esta evolución, ya que me permitió experimentar lo que he experimentado, cruzándome con eventos que sin exagerar marcaron mi vida, claro. Y sé que lo que digo es completamente vacío y es súper obvio que la época en la que uno nace lo define a uno, quiera o no, pero agradezco el no tener a disposición el internet desde antes, el no haber nacido con un celular en la mano, y de seguro la gente que nació con la tecnología a full prefieren eso, y está bien, que jueguen Fortnite, que jueguen al God of War Ragnarok o al Alan Wake 2, pero ojalá no se queden en eso, que si les gusta la temática se atrevan a jugar juegos que cada vez se ven más antiguos, pero quizás quién sabe se puede volver su juego favorito, un juego fundamental para ellos. Bueno, lo que quiero finalmente expresar es que, así como cada uno tiene una experiencia distinta con cada juego, los que pueden gustarnos más o menos, dependiendo de quien lo juegue, claro, sin duda existe uno o un par de juegos en particular que no sé por qué yo puedo tratar de poner una teoría sobre la mesa de por qué un juego en particular me gustó en una época específica en mi vida, pero cada uno va a tener su porqué diferente. Quizás un juego nos sorprendió y cambió nuestra realidad, quizás abriendo los ojos a un mundo completamente nuevo e interesante. O quizás fue un juego que simplemente nos entretuvo lo suficiente durante un largo periodo de tiempo debido al buen rato que pasábamos con el mismo. Quizás uno por el que nos obsesionamos tanto, queriendo jugar cada día hasta saber qué era lo que iba a ocurrir al final, o queriendo superar alguna meta en específico. O quizás un juego que jugábamos con personas que capaz que ya no nos acompañan, y ahora añoraríamos poder volver a compartir ese momento de felicidad juntos. Cada uno tiene experiencias distintas en la vida que lo marcan para bien o para mal, experiencias que lo complementan a uno y lo acompañan de por vida. Y estas obras, porque cuando a un juego le ponen cariño se vuelven obras de arte, pueden hacernos sentir tanto o más cosas que una buena canción, una película o un buen libro. Puede que un buen juego sea lo que necesitábamos en un momento específico, o no específicamente un buen juego, sino solamente un juego que te haga sentir cosas que es necesario que sientas en ese momento. A veces es necesario que un juego te abra los ojos de cierta forma y te ayude a salir de alguna etapa difícil que estés cruzando ahora mismo. Y no porque te pases 7 horas jugando y te encierres en él, sino porque te lo estás pasando bien, porque hay muchas experiencias que sin vivirlas realmente te pueden llegar a marcar intensamente como persona y pueden llegar a ser un pilar fundamental en tu vida desde que termines ese juego y por el resto de tu vida. Por lo mismo, yo defiendo jugar Dark Souls.